Apreciados amigos y quienes nos visitan y escuchan su programa Diálogo Bíblico, muy bienvenidos, bienvenidas. Dios los acompañe. Hemos ido avanzando en el estudio de este trimestre. Hemos pasado 2 lecciones, vamos a una tercera, que nos va a hablar de un contrato. No sé si usted alguna vez ha firmado algún contrato, especialmente de trabajo. ¿Qué dicen los contratos? Mire, yo te voy a dar tanto, pero tú tienes que hacer esto otro. O sea, es un contrato bilateral que alguien se compromete y otro entrega. Vamos a ver el contrato del diezmo. ¿Le suena un poquito fuerte esto del diezmo? ¿Alguna vez lo dejó de dar al Señor? ¿Alguna vez pensó que no era correcto cómo se estaba administrando el diezmo? Ese no es su problema, el problema es el de Dios. Su problema sí queremos resolverlo ahora con el estudio de esta semana. Y durante todo este trimestre vamos a conversar acerca de ser administradores de los recursos de Dios hasta que Él venga. Y cuando hablamos de administradores significa que usted ni yo somos dueños, sino administradores, como lo dice la palabra. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Muy bien, Raúl. Aquí estamos disponibles para seguir Luis Jerez, colaborando. un hombre que ha estado en la administración de la iglesia, así que nos está acompañando en esta oportunidad. Bueno, partamos con un texto de Malaquías que lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Dice allí, traigan todo el diezmo, dice acá, a la tesorería y hay alimento en mi casa. Es como decir, mire, traigan todo esto y que esto lo vamos a destinar para esto. O sea, eso está definido, me parece, en la Escritura, ¿no le parece? Efectivamente, el alfolí, o el lugar que Jehová escogiere, es el lugar donde debían darse las ofrendas, los diezmos, las primicias, realizarse los cultos, los ritos, las ceremonias. Siempre Dios se tomó esa atribución de elegir el lugar para la recepción de los diezmos. Y eso está en el libro de Deuteronomio, se menciona 12 veces el lugar que Jehová escogiere, y Dios lo repitió tantas veces porque los israelitas también tenían la tendencia. Esto lo voy a llevar para este lado, lo voy a llevar a Betel, lo voy a llevar allí a Gabaón, lo voy a llevar aquí a Jerusalén o a otra de las ciudades, porque los israelitas eran como nosotros. A veces nos parece que nuestro criterio es superior al criterio de la palabra de Dios. Y Dios tuvo que repetir varias veces para que los israelitas entendieran que Dios escogía el lugar donde se recepcionan los diezmos. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio, la palabra donde el lugar que Jehová escogiere. Interesante eso, porque alguien podría decir, bueno, eso era en Israel, allá había un tabernáculo, en Jerusalén había un templo, la gente venía de todos los lugares, ¿no es cierto?, a ciertos días del año a hacer sus fiestas, sus alegrías, traían sus ofrendas, traían su corderito, qué sé yo. Pero cuando uno revisa Génesis 14, hay un incidente interesante en que Abraham, ¿no es cierto?, tiene una incursión exitosa en defensa de su familia, sus hijos, sus mujeres. Y cuando vuelve con todo lo que, voy a decir así entre comillas, ganado. Y fue él que ganó, uno dice, él fue el que se arriesgó, ¿no es cierto? Porque podrían haber respondido y haberlo eliminado a ellos, porque eran muchos. Pero cuando vuelve, ¿qué es lo que hace? Se encuentra con alguien. Hay un personaje que es un ícono en la escritura, Melquisedec. Y al encontrarse con él dice que él le da una bendición a Abraham y Abraham dice que le devuelve todos los diezmos. Ya el concepto está clarísimo, ¿no le parece? Sí, cosa interesante de este versículo. Y dio a Abraham los diezmos de todo, a Melquisedec, que era reconocido como sacerdote de Jehová, reconocido por los reyes y por los que eran creyentes en el Dios
que no se ve el Dios verdadero. Y Abraham, como nosotros sabemos, él venció a 5 reyes, recuperó a las personas, recuperó los bienes. Él fue solamente con 318 personas a esa batalla, pero Dios le dio la victoria, como suele hacer el Señor, que con pocos hace mucho. Y cuando llegó, le dio los diezmos de todo lo recuperado, que no era de Abraham, era de los reyes que habían perdido todo eso. El rey de Sodoma estaba incluido allí. Y una vez que entregó el diezmo de todo a Melquisedec, Abraham, el rey de Sodoma, le dice a Abraham, bueno, quédate con todo el resto tú y dame las personas. Y Abraham le dijo, no, esto no es mío, yo he echado mi suerte con Jehová, Dios me dio la victoria, Dios me puede a mí dar más y no necesito lo tuyo, porque yo he echado mi suerte con Jehová, he alzado mi mano a Jehová. Entonces, sí, los jóvenes que fueron conmigo recibirán su parte, dice Abraham allí, que los que fueron a la batalla van a sacar su parte y el resto para el rey de Sodoma y los otros reyes. Pero lo interesante aquí es que Abraham no le preguntó al rey de Sodoma, oye, voy a sacar el diezmo para Jehová, porque Abraham sabía que él era el conquistador. El rey de Sodoma no tomaba una decisión. El rey de Sodoma entregó el diezmo a través de Abraham, porque Abraham sacó de todo lo que recuperó, ahí está el diezmo para Melquisedec. Y después vino la repartición. Bueno, el incidente nos muestra en realidad a este hombre que a mí me gusta porque aquí dice Abraham. Fíjate que Dios de alguna manera estaba preparando a Abraham para que le sirviera y él les estaba sirviendo porque sale sin saber dónde. ¿Te acuerdas? Capítulo 12 sale sin saber dónde iba. Yo te lo voy a mostrar. Anda, no, sale. Ahora el capítulo, si uno mira el capítulo 14, es un capítulo que uno dice, Dios lo protegió, qué sé yo, pero con esos 300 y tantas personas no se defendía una familia de las tribus y de otros pueblos que habían cercanos. Sí. Pero cuando uno analiza el capítulo 15, y ahí está lo lindo, porque uno debería de alguna manera ver un poquito acerca de estos conceptos, porque Dios le dice a él que él lo va a proteger. Se le aparece y le dice, mira, yo voy a ser tu escudo. ¿De qué lo va a proteger? De todo este ambiente, y lo protegió. Sí, pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham había hecho su pacto con Dios en la tesorería y eso le sirvió para ser protegido en realidad. Extraordinario lo que pasa con... Y un concepto importante allí, que tal vez no lo hemos considerado a fondo. El concepto de la fidelidad en el diezmo ya existía en los tiempos de Abraham. Y esto lo traía de sus padres. Claro. Y lo traía desde Noé. Y como sabemos nosotros, el diezmo y las contribuciones religiosas partieron en el Edén. Y siempre estuvieron presentes en toda la historia de los antediluvianos y postdiluvianos. Y Abraham entendía el concepto del diezmo, que no hay ninguna ley que diga antes de este hecho, que diga deberás diezmar. O sea, el diezmo es antes de la nación de Israel. Eso que hay que dejarlo claro. Porque Abraham todavía no nació. Claro. Y eso significa que si era antes de la nación de Israel, también es después de la nación de Israel. Porque Israel dejó de ser pueblo de Dios como nación. Claro. Ahora están judíos y gentiles los que creen en Dios. El concepto del diezmo se traspasa porque es un principio divino que venía antes de Abraham, antes del pueblo de Israel, y va a seguir vigente después del pueblo de Israel. Ahora es interesante que la Biblia dice que el diezmo de la tierra, de todo lo que tengas, de los animales, el que pasa bajo la vara, el diezmo será... ¿De dónde aparece esa idea del diezmo? El diezmo significa algo, habías dicho tú la semana pasada. Sí, significa las décimas. La décima parte, ¿eh? Claro. Y aquí también aparece el contrato que hizo Jacob, porque también Jacob entendía el tema del diezmo. Claro. El diezmo apartaré para ti. Si yo estoy dispuesto a hacer un trato con Dios. Si me das pan, me das paz, vuelvo a la casa de mi padre, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Lo tenía como claro eso Jacob. Ahora, cuando uno lo mira, está huyendo en una situación bien compleja.
Pero le dice, si tú me bendices, interesante eso, ¿eh? Yo no podría tomar Malaquía y decir, bueno, parece que sabía ya Malaquía, porque dice, si tú me das el diezmo, yo te voy a dar grandes bendiciones, te voy a multiplicar, si tú lo entregas. Y Jacob le dice, mira, si tú cumples eso que me has dicho, yo te voy a devolver todos los diezmos. Y uno cuando revisa la historia, que estuvo metido unos años allá, ¿no es cierto? ¿Cuántos años estuvo hasta que volvió? 20 años. Y volvió rico. Sí. Y muy rico, porque cuando uno analiza solo los regalos que le mandó a su hermano, ¿tú recuerdas que le mandaba regalitos? Yo decía, ¿de dónde saca tanto animal? Venía lleno de animales, que era la riqueza de las personas. Tenía siervos, esos siervos había que alimentarlos. Bueno, la Biblia no dice dónde devolvió el diezmo Jacob, pero, claro. pero lo que sí sabemos que los ganados de Jehová, que eran la acumulación de varios años, reservando el diezmo para darlo en el lugar correcto, porque Jacob no dio el diezmo allá en Harán. Claro. Él viajó a Israel y sin duda que había un lugar allí específico, tal como Melquisedec, tal vez hasta Melquisedec estaba vivo, donde entregó los diezmos y grandes cantidades de ganado tuvo que entregar. Él cumplió con la promesa que le hizo a Jehová. En realidad Dios lo bendijo tanto que sus ganados eran tremenda cantidad, que cuando ya se juntó con Esaú, estaban los ganados de Esaú, los ganados de su padre que todavía estaba vivo y los ganados de Jacob. Y no podía la tierra sostenerlo. Tuvieron que apartarse. Y Esaú se apartó para el monte de Seir. Y Jacob se quedó cerca de su padre. Ahora, hay que dejar claro que lo que Dios dice en la 10ª parte significa que de 100 pesos, ¿cuántos son de Dios? Yo digo, ¿cuántos son de Dios en realidad? ¿No es cierto? Son 10 pesos. Ahora, varias veces me han preguntado, y eso sería bueno que a lo mejor algunas personas se lo consultaran al pastor. Por ejemplo, algunas personas trabajan al día, trabajan con boletas. ¿De qué diezma? ¿Qué es lo que el diezma? Bueno, el 10% de lo que va a ingresar como mi patrimonio, que me beneficia a mí. Por ejemplo, yo hago una inversión de algo, ¿no es cierto? Pero esa inversión tiene gastos, tiene comisiones, tiene impuestos, una serie de cosas, hasta que al final, después de sacar todo eso lo que se logra para producir, queda un excedente, y ese excedente es mi utilidad, mi aumento de patrimonio, y sobre eso entonces yo entrego el 10% a Dios. Bueno, este es un tema que habría que explicarlo bien con tiempo, ¿eh? Nosotros debemos dar el diezmo según los israelitas y según la Biblia del bruto. Significa una persona que recibe un salario, recibe tanta cantidad, de esa cantidad que recibe, devuelve el diezmo. De ahí se descuentan después las contribuciones, los impuestos, las cotizaciones, se descuentan todo lo demás. Si nosotros lo miramos de un punto de vista del neto, podríamos decir, yo tengo que devolver el diezmo lo que me queda a mí, pero ya pagué las cotizaciones, pagué los impuestos. No, Dios considera que los impuestos, por el hecho de estar en una ciudad y disfrutar de las luces, tenemos un deber que el apóstol Pablo explica allí en Romanos, un deber hacia las autoridades y hacia el entorno que nos beneficia. Tenemos caminos, tenemos ayudas estatales de alguna manera. Cada uno tiene un beneficio de la sociedad. Yo creo que ese tema debería alguien acercarse a alguien para que se lo explique bien, porque a veces hay muchas situaciones, pero lo que sí uno debería hacer es pensar cómo lo puedo hacer mejor de entregarle al Señor lo que a Él le pertenece. Vamos a seguir conversando acerca de estos temas que son administradores hasta que Cristo venga, o sea, esto de siempre. Uno dirá, ¿y en el cielo vamos a seguir dando diezmo? Interesante la pregunta, no la había pensado nunca. Pero si hay una cosa que en el cielo vamos a hacer, la mayor parte del tiempo vamos a hacer adorar a Dios, ¿no? Sí, pues efectivamente hay muchas personas que tienen el concepto de que la adoración, la fidelidad a Dios, la honra del Señor es solamente un concepto etéreo, espiritual. Pero en la Biblia nadie se acercaba a Jehová en las fiestas que ellos tenían con las manos vacías.
Incluso lo dice, cuídate de no llegar con las manos vacías. Efectivamente. Y eso de las manos vacías se repite varias veces en Deuteronomio también. No llegarás al santuario con las manos vacías. Tienes que traer una ofrenda a Jehová, una primicia, devolver tus diezmos. Y a Dios le interesa por la sencilla razón de que Él es el que da todo. Dios da la lluvia, reprende al devorador, como decía allí Malaquías. El Señor permite que los frutos crezcan, que haya abundancia. Y Dios espera que el pueblo reaccione y nosotros reaccionemos con esa fidelidad. Hacerlo con gusto, no como una obligación. Porque a Dios le gusta que el dador sea alegre, que lo hagamos con gusto, porque Dios nos da todo, con fe, con alegría. Porque Dios es capaz de darnos más de lo que pensamos y Dios nos sustituye el diezmo. Este es otro concepto importante que hay que aclarar. Todo lo que devolvemos al Señor es como una demostración simbólica, porque Dios nos devuelve todo después, con creces. De otra manera, en bendiciones, claro. Claro, con creces. Ahora, allí cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros estamos claros de que el lugar era el templo, ¿no es cierto? Pero yo hoy día, ¿cuál es la tesorería? ¿Cómo lo hacemos hoy día? Bueno, hoy día es claro que la tesorería está en la obra de Dios. Y Pablo lo deja claro allí en 1 Corintios, que la obra de Dios es la obra evangélica, la obra de la predicación, la propagación del evangelio, las personas que se dedican al ministerio, las personas que renuncian a muchas cosas en la vida para trabajar en servicio completo, exclusivo para Dios. Y es por eso que Dios tiene una iglesia. Y en una iglesia no todos son pastores, no todos están dedicados tiempo completo a la obra de Dios. Son unos pocos los que eligen abandonar todo lo demás, a veces estudiar varios años para prepararse para ser un misionero. Y es por eso que el diezmo en el Nuevo Testamento representa a los levitas. Los levitas en el Antiguo Testamento eran los maestros, eran los que enseñaban, eran los que ayudaban, los que aconsejaban, los que preparaban el pueblo, los que enseñaban las leyes. En el Nuevo Testamento son los que se dedican a la predicación exclusiva del Evangelio y el servicio completo a la iglesia. Y es por eso que Pablo dice, los que sirven en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y el diezmo es un concepto que también está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 7 y otras tantas invitaciones. En otras palabras, Dios ha provisto un lugar y yo creo que la iglesia tiene su lugar y es transparente con todos los dineros que ingresan. Incluso a nivel mundial hay informes que la iglesia tiene para decir estos son los diezmos que recibimos y esto es lo que estamos haciendo con los diezmos. Sí. No se oculta lo que se entrega. Mira, me dediqué a buscar, yo no sé si busqué lo suficiente, pero me dediqué a buscar en varias denominaciones cristianas grandes algún informe que estuviese en internet abierto al público sobre el uso de los recursos recibidos, revisando iglesias, no voy a dar los nombres, pero son varias. Y no solo evangélicas, sino que algunas que son romanas, como ortodoxas y otras más. Y no encontré ninguna que diera un reporte general y también detallado, en alguna medida, de sus ingresos. El único que encontré fue el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un informe que se hace desde el año 1863, año a año, a más de 100 años ya, donde da un informe de todo lo recibido en diezmos y ofrendas, y también ofrendas exclusivas como la escuela sabática, y cómo eso llega a las tesorerías de los diferentes lugares del mundo, diferentes misiones, asociaciones, uniones, y cómo se gasta. Aquí está el informe también de la cantidad de obreros que se mantuvieron, misioneros en el mundo. A mí me parece interesante esto porque nadie publica esto. Es como que algo escondido, como que no lo quieren decir cuánto recibimos. Y yo también quedé admirado con la cantidad que la iglesia recibe.
Claro. Pero con la cantidad de, por ejemplo, aparecen una cantidad de personas, casi 1.800.000 personas que están conectadas con la iglesia, trabajando para la iglesia. No todos reciben del diezmo, pero aquí está todo escrito. ¿Cuántos se beneficiaron? ¿Cuántos se ayudó y todo eso? Me parece interesante eso, que esté transparente todo lo que se recibe. Hay un ordenamiento en ese sentido y está establecido, por ejemplo, cuál es el propósito del diezmo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice el Señor en realidad con eso? Allí en el Levítico dice 27:30, dice, y el diezmo de la tierra. Bueno, estamos en un contexto en que eso era lo que ellos tenían. Así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el número dice, y aquí yo he dado a los hijos de Israel, a los hijos de Leví. Aquí hay una cosa interesante y aparte un concepto, ¿no es cierto?, de entregar el diezmo para algo o alguien. Pero mire, a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Y cuando uno analiza las distribuciones de la tierra, ¿te acuerdas cuando se llegaron a la tierra prometida? Los levitas no recibieron nada. Sí, precisamente es bueno que hayas tocado este tema porque esto hay que recalcarlo. La Biblia dice, mío es el diezmo y el diezmo es santo y es consagrado. El diezmo es una parte dedicada a Jehová y que no se puede tocar porque es santo, es de Dios, le pertenece a Él. Y los levitas, por el hecho de servir en el ministerio, no recibieron tierras. Ellos recibieron un total, creo entender, alrededor de 49 ciudades distribuidas en todo Israel, y donde estaba la ciudad de los levitas, habían 450 metros dentro de la ciudad y 900 metros rodeando la ciudad, que eran 2.000 codos, y que en esos 2.000 codos ellos tenían pastizales, tenían una pequeña agricultura para poder sustentarse, y todos los animales que recibían ellos como levitas, que le llegaban a través de los diezmos, a través de las ofrendas de Israel, ellos los dejaban pastar. Eran su contribución, pero podían tener una cantidad mínima como para sobrevivir. Pero los israelitas no, pues habían israelitas que recibían más que 3 ciudades, familias que recibían más que 3 o 4 ciudades de levitas. Tenían muchas tierras, porque le tocó más. Entonces, eso nos muestra a nosotros de que Dios es justo. A los levitas no les entregó tierras, pero sí les entregó un sustento que iba a nacer de la fe de los israelitas, que debían cumplir para que ningún levita se dedicara a otra cosa, sino a servir a Jehová. Tenemos que entender entonces que de alguna manera Dios designó a los levitas el diezmo porque ellos se iban a dedicar solo al ministerio. Y hoy día la iglesia también hace exactamente lo mismo. El diezmo lo dedica exclusivamente para la parte misional de su iglesia, para mantener a personas que se dedican 100% a trabajar por su obra, por su ministerio. Hay muchos campos misioneros que están siendo abordados y estos dineros, incluso hay unas ofrendas que son destinadas, pero el diezmo es para pagar al obrero que se dedica 100% al trabajo misionero. Me parece que ese es un concepto de... Se está cumpliendo, sí, el propósito del diezmo. Bueno, nos queda todavía una conversación más sobre este tema que estamos viendo acá. Interesante ahora, ¿cómo diezmar sobre el ingreso bruto o neto? Eso es interesante. Ahora, mira, estaba pensando, pastor, en relación a eso de los levitas, porque no eran 1, 2, 3, eran muchos, ¿no es cierto? Era una tribu. Eran familias. Eran familias. Y ciudades completas de levitas. Claro. Entonces los israelitas, cuando estuvieron en sus mejores tiempos, que eran fieles, porque hubo un tiempo que Dios bendijo mucho a Israel por la fidelidad, estaban cumpliendo, Dios estaba contento. No eran muy largos esos tiempos, porque luego caían en desobediencia. Claro. Pero en Israel los diezmos se distribuían entre las familias de levitas equitativamente. El concepto de distribución del diezmo entre los que sirven en el ministerio era un concepto bíblico practicado en el antiguo Israel. No había un levita que decía yo voy a recibir más y el otro levita por allá tenía que ir a trabajar en otra cosa porque no le tocaba nada.
el diezmo se distribuía equitativamente entre las familias según lo que llegara. Y cuando vinieron los tiempos malos, donde Israel fue infiel, llegaban tan pocos diezmos, por lo tanto no había ni siquiera para el sustento, y los israelitas dejaban su ministerio porque tenían que sobrevivir. Y ahí venía la maldición de Jehová. Hoy día es un poquito diferente, digamos, porque como estaba dado allí, pero hoy día, por ejemplo, supongamos que ese ya pastor se va a hacer cargo de una iglesia que tiene 100 miembros. Y a mí me dice, ya, tú te vas a hacer cargo de una iglesia que tiene 1000 miembros. Entonces Ana dirá, ay, vaya, que le va a ir bien me va a ir bien a mí, porque yo tengo 1000 miembros, él tiene 100. Entonces va a recibir menos. No, eso está también, digamos, de alguna manera condicionado a un ítem, a una equidad, ¿no es cierto?, a un puntaje, no por tener muchos miembros gana más, ni por tener menos, todo se va compensando para que todos reciban exactamente lo que se vota en algún momento, ¿no es cierto?, para cada pastor. Ahora, mirando esto, ¿de qué diezmar? Algo había dicho, por ejemplo, acá en 1 Reyes, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí que yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Tú recuerdas ese incidente? Perfectamente, sí. Primero la viuda que recibió como una visita no anunciada y casi comprometida, recibió a Elías y estaba preparando su última tortilla para morir después con su hijo. Era la última comida. Pero Elías le dice, prepárala y dame a mí primero. Y ella tenía hambre, su hijo tenía hambre, y uno puede pensar que Elías fue un poco egoísta, pero Elías quería dejar una lección de fe a esa persona, y ella lo hizo. Por la fe le preparó primero a Elías, comió Elías, después se preparó para ella, sacando harina de la tinaja, y nunca escaseó la harina ni el aceite. Nunca escaseó. Y ese concepto de Dios primero nos da a entender a nosotros una lección. Cuando recibimos una bendición material, un recurso, un sueldo, primero apartémoslo de Dios. Porque Dios es el dador de todo, el que ha sido bueno, y uno puede pensar y decir, me va a quedar menos dinero y tengo tantos compromisos, ¿qué voy a hacer? Si le doy la parte de Dios, ¿qué voy a hacer después? No voy a poder cumplir con mis compromisos, mis deudas. Pero aprendamos de esta viuda. Esta viuda aceptó por fe que primero estaba el ministerio, primero estaba Elías, que era un ministro de Jehová, y después venía ella. Y nunca le faltó. Y esa es la promesa. Si somos fieles en la devolución del diezmo y la ofrenda, no va a faltar. Dios se va a encargar de cumplir con sus promesas, de proveer de 1000 maneras para que nada nos falte. Claro, nuestro sueldo, ¿no es cierto?, está determinado por un bruto y un neto. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que yo recibo es un bruto y el neto es lo que está con los descuentos. Claro. ¿Por qué diezmo? Bueno, el consejo es por el bruto, porque eso es lo que pagó el empleador. El empleador pagó una cantidad por este obrero que está sirviéndome. Ahí está su cantidad. Los problemas o los descuentos por el gobierno, por el Estado, las contribuciones, etcétera, eso es parte del vivir aquí en este planeta. Y en el caso de un comerciante o alguien que no tiene un sueldo fijo, que siempre está, ¿cómo saco la cuenta? Si yo tengo un local, gasto en luz, agua, pago este derecho, pago esto otro, tengo que reparar esto otro. Es allí donde es bueno conversar con un pastor para analizar el caso y tratar el tema ahí en detalle. Pero tenemos que hacerlo de buena fe. Si nos pasamos en un peso más hacia Dios, ganamos. El problema es cuando nos quedamos. Si yo le doy al Señor más de lo que corresponde, yo digo, perdí porque le di más a Dios de lo que me correspondía dar. No te preocupes, eso Dios lo va a arreglar. Claro, ese es el problema nuestro como humanos, ¿ah? Sí. Que nosotros miramos a estas cosas y voy a decir así una palabra, somos cicateros. Si pudiéramos, le voy a descontar esto y esto otro, y al final, ¿qué le doy a Dios? El ser miserables para eso no trae bendiciones.
como dice, si le doy de más, bueno, Dios va a proveer un beneficio. Interesante porque no sé si alguna vez ha hecho voy a decir así, el ejercicio. Aquí está la plata, aquí está mi diezmo y puedo poner mi ofrenda también ahí, ¿no es cierto? Que es una ofrenda voluntaria. Y esto me quedan 90. Y se miran y dice, no alcanzamos con 90. Entonces, ¿cuál es lo que a veces hace la persona? Mira, ¿por qué no dejamos el diezmo esta vez, lo colocamos acá, el otro mes lo pagamos? Y ese concepto de pagar es equivocado, pero lo pone. Entonces aquí ahora yo tengo los 100 y llego a fin de mes mal. Entonces, la Escritura dice que probadme ahora en esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Con el 90 no nos alcanza. Pero he sabido de personas que si el cilindro de gas le duraba 15 días, esa vez le duró el mes. Sí. He sabido de personas que no tenían gas, pero siguió saliendo gas. O sea, son cosas muy simples, pero pareciera que no son tan simples para Dios. Dios puede hacer milagros y hacernos una gran bendición con el 90% que con el 100%. Porque agregamos maldición en vez de bendición. Entonces, ese es un concepto que hay que tenerlo claro y no empezar a decir, a ver cómo lo hago, calculo aquí. Yo creo que hay que ser un poquito más amplio en ese sentido y decirle al Señor, mira, yo sé que yo tengo este concepto egoísta, pero ayúdame a no hacerlo. Pero también quiero tomarme de tu promesa, porque es el único versículo que dice, probadme, ¿no es cierto? Ahí está el texto también de, digamos, el 5.º mandamiento, donde Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen sobre la tierra que estás. Yo siempre he pensado cómo se mide eso, ¿eh? Pero hay personas que han honrado a sus padres y Dios les ha dado una linda vida. Pero este concepto dice, probadme ahora, Dios dice, pruébenme. O sea, pruébenlo por un mes, 2 meses. Esa es un recurso divino que Dios tuvo que hacer. No estaba en los planes de Dios decirle al pueblo, pruébenme en esto, sino que fue un último recurso de una desesperación de Dios, porque el pueblo no quería entender. Y eso nos pasa a nosotros a veces. Y es por eso que eso está en la Biblia, porque uno sabe que las promesas que Dios hizo las va a cumplir. Y Dios desafía al pueblo, pruébame. Y Dios acepta este desafío con un diezmo exacto, un diezmo honesto, un diezmo correcto, no un diezmo simbólico, porque nosotros a veces queremos como engañar un poquito a Dios. Decir, bueno, el diezmo es esto, pero en realidad en la conciencia, en la oración y en la reflexión que hacemos de nuestras cuentas, sabemos que eso no es diezmo. Eso es menos que el diezmo. Y curiosamente, si es menos que el diezmo, si es un 9%, un 8%, un 7%, un 6%, estamos deshonrando a Dios, porque Dios es bien serio en esto. La 10ª parte es 10ª parte. Si yo le doy un 6%, ¿cómo se sentirá el Señor? Bueno, este hijo quiere darme algo menos y tomó la decisión de dar menos. ¿Recibirá bendición? Son cosas que hay que meditar. Si usted ve, estimado amigo que nos está escuchando y viendo, que su vida necesita hacer un cambio en este sentido, pídale a Dios que lo ayude y lo oriente. Va a recibir bendiciones, porque Él lo ha prometido. En 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere eso de usted. ¿Por qué? Porque quiere darle ricas, amplias, voy a decir jugosas, maravillosas bendiciones. Y se la está privando por no obedecer los estatutos y los mandamientos de Dios. Lo invito para que usted reflexione. Quizás hace tiempo que no da tiempo o está recortando, no lo sé. Eso lo sabe usted y también lo sabe el Señor. Toma una decisión. Dios la va a bendecir, lo va a ayudar y va a hacer algo extraordinario con su vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones.